Hola, ¿cómo estás? No, hola.
Sí. Muy buenas tardes. La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a las jornadas de reflexión y sensibilización en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que el Colegio de Ciencias y Humanidades ha preparado. Presentamos a las integrantes del Presidium, doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Licenciada Marisela González Delgado, directora del plantel Vallejo del CCH. Maestra Silvia Velasco Ruiz, secretaria general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Saludamos también a los directores de plantel, maestro Luis Aguilar, director de plantel Sur, y maestro director Javier Consuelo, director de plantel Azcapotzalco. Secretarias y secretarios que también nos acompañan, sean bienvenidos. A continuación le doy la palabra a la maestra Silvia Velasco Ruiz, secretaria general del colegio, quien dará la bienvenida. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ya? No. Bueno, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Sean todos bienvenidos a este evento de reflexión y sensibilización. La Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, desde la dirección del doctor Benjamín Barajas, quien no se encuentra hoy, pero ofrece una disculpa, tiene otra enmienda, y el comité organizador por la licenciada Mayra Gonzalo Carmona y el maestro Marcos Daniel Aguilar y una servidora, Silvia Velasco Ruiz, programamos este evento para recordar el Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo sábado 8 de marzo.
fecha que nos va a invitar a recordar que justamente el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles en Nueva York para protestar por las miserables condiciones laborales y reivindicar un recorte de horario y fin del trabajo infantil. En el marco de esta celebración, se programaron estas jornadas de reflexión y sensibilización para este Colegio de Ciencias y Humanidades. Esta actividad inicia el día de hoy con esta conferencia magistral que amablemente nos brindará la abogada general, justamente, y se va a continuar todo el día de mañana y todos los viernes durante este mes de marzo, como aparece en el programa que les fue otorgado el día de hoy. Reconocemos que en el camino de la visibilización de las mujeres ante la sociedad se han desempeñado diferentes acciones y quizás, dada la complejidad del problema sobre la igualdad de género, nos damos cuenta de que este alzar la voz de mujeres que iniciara con las trabajadoras ha sido un camino largo y difícil de resolver, sobre todo de manera inmediata, quizás lento, porque justamente es un problema social con múltiples variables en el que se insertan demasiados factores. Nosotros, nosotras, todos, todes, consideramos, por lo tanto, que justamente es a través de un diálogo colegiado, reflexivo, consensuado, entre otros muchos de los elementos que todos realizan en estos procesos, todos los involucrados, podemos encontrar solución a esta gran problemática. Estas jornadas tienen justamente como objetivo proporcionar a la comunidad del colegio una serie de conferencias, charlas, talleres y exhibición de materiales didácticos que podamos considerar para abonar a esa reflexión colegiada sobre el papel y los derechos de las mujeres dentro de la sociedad mexicana, especialmente en nuestra comunidad universitaria CCHera y en este siglo. Les damos pues la más cordial bienvenida a este evento y esperamos que sea de mucha utilidad para esa reflexión y sensibilización que nosotros pretendemos. Gracias por su atención. Invitamos a la maestra Marisela y a la maestra Silvia Velasco a tomar sus asientos en la sala para escuchar la conferencia magistral de la doctora Mónica González Montes. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes pues, algunas reflexiones, exponer cuál es, en primer lugar, pues el protocolo, este instrumento que tenemos en la universidad para atender los casos de violencia de género, que fue dado a conocer por a la comunidad universitaria hace pues 3 años y medio, y que pues en este tiempo ha arrojado resultados muy interesantes con un número muy importante de denuncias que veremos nosotros a continuación, digamos un poco con detalle cómo ha sido este proceso, pero sobre todo pues vamos a explicar en qué consiste este instrumento, cuáles son sus características y pues también poder tener un diálogo con todos ustedes para, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, que pueda quedar más claro esto con el fin de orientar a nuestras comunidades. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con pues una breve exposición de la violencia de género en el ámbito escolar, que ya lo sabemos nosotros, digamos, la situación que están viviendo ahorita nuestra universidad, pues nos da cuenta de que este es un problema real, que es un problema que durante muchísimo tiempo se había ignorado, invisibilizado, y que, pues, motivado por muchas cuestiones, ¿no? Por el empoderamiento de la mujer, por el acceso a ciertos cargos de poder, por lo que está pasando en el mundo, porque tampoco es exclusivo de México, pues se ha visibilizado y la universidad pues tiene esta herramienta para darle cauce a esta situación.
Después vamos a ver qué había pasado en la UNAM antes. Veremos, pues ya más a fondo, el protocolo, cuáles son los antecedentes, el marco normativo, la delimitación material espacial, las etapas del procedimiento, y finalmente les hablaré un poco de qué ha pasado en este tiempo, y lo cual nos da pues un panorama de las denuncias que se presentan en la universidad. Entonces, pues si les parece, vamos empezando, y voy a pasar un poco rápido esta parte porque creo que lo sabemos todas y todos, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Según la ENVIDE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en 2016, que fue la última vez que se realizó, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas, es decir, el 66%, han padecido por lo menos un incidente de violencia. Es decir, y aquí, pues, las colegas, las compañeras que están aquí, pues, no son ajenas a esta realidad. Normalmente, pues, todas las mujeres hemos sufrido al menos un incidente de violencia. Particularmente, ¿no?, en el ámbito escolar, las mujeres que han asistido a la escuela, pues 25% enfrentaron violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, y las más frecuentes fueron las agresiones físicas y sexuales. Y también, de acuerdo con este estudio, el ámbito donde más ocurre la violencia es en la pareja, donde un 43.9% de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su actual o última relación, ya sea marital, de unión libre o de noviazgo. Y esto es muy importante porque las denuncias que tenemos en la universidad responden también a esta realidad. El mayor número de denuncias que tenemos se refiere a relaciones de pareja o de expareja, ¿no? De repente parecen en el discurso, y a veces, ¿no?, lo que es un poco más escandaloso, pues es el personal académico que comete actos de violencia de género, pero al igual que ocurre en el país, el número mayor de actos de violencia ocurre en las relaciones entre pares. Bueno, ¿qué había pasado en la UNAM, ¿no? Esto no fue nuevo, no es de hace un año, 3 años, no es de la actual gestión, ¿no? La universidad tiene un amplio historial en el tema de la violencia de género, de la igualdad, de los estudios, ¿no? En 1985, la UNAM reafirma como una política institucional el pleno respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria y crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, este órgano que, como ustedes saben, también sigue existiendo actualmente. En 1992 se crea el Programa Universitario de Estudios de Género, es decir, hace ya, pues, más bueno, casi 30 años, podemos decir, que en 2017, esto sí recientemente, se convirtió en el actual Centro de Investigaciones y Estudios de Género, es decir, que desde hace ya mucho tiempo la universidad vio esta necesidad de estudiar lo que estaba pasando, particularmente, pues, con las mujeres. En marzo de 2010, el Consejo Universitario creó la Comisión Especial de Equidad de Género, que también fue un avance muy importante porque esta es una comisión del Consejo Universitario que se encarga de emitir lineamientos, directrices, políticas y reflexionar, ¿no?, hacer acciones en favor de la comunidad universitaria en materia de equidad de género. En 2011 se establece el Programa Universitario de Derechos Humanos, que también, como un programa de corte académico, tiene esta finalidad de hacer reflexión sobre derechos humanos, pero que a su vez también el programa tiene una clínica que litiga casos y, desde luego, pues, algunos de los casos tienen que ver con violencia de género. Y en junio de 2014 se publicó en Gaceta UNAM el acuerdo rectoral por el que se establecen políticas institucionales para la protección de los derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de empezar a hablar ya actualmente del protocolo, vamos a decir que es un protocolo, porque a veces me di cuenta hoy que de repente yo lo doy por sentado y a lo mejor no nos queda perfectamente claro que es un protocolo, ¿no? Esta es una definición de diccionarios de la Real Academia Española, y el protocolo al que nos referimos tiene que ver con la cuarta sección, que está marcada en rojo. Es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. En este caso, es una secuencia detallada de un proceso de actuación técnica jurídica, porque lo que hace el protocolo, esto es muy importante entenderlo, no crea normas nuevas, digamos, no inventa nada diferente del protocolo. Lo que es el protocolo es tomar toda la normativa universitaria y plasmar
cómo deben llevarse a cabo los procesos relativos a la violencia de género. Alguien me dijo alguna vez, no sé, no me acuerdo quién para darle crédito, que un protocolo en el ámbito, digamos, jurídico y de política es una herramienta para reducir la discrecionalidad en la actuación de las autoridades. Y es eso, al señalar un proceso detallado, lo que hace es que, en este caso, por ejemplo, la normativa universitaria, que es un poco ambigua, que es sujeta a interpretación, pues queda mucho más constreñida a cómo debemos conducirnos para dar atención a esta problemática específica. Entonces, no es que antes no hubiera nada antes del protocolo, existía, digamos, lo mismo. Lo único es que se daba en nuestra universidad que se atendía de la misma manera el robo de un celular que un acto de violencia de género. Y una de las cosas, pues, que los expertos, las expertas en violencia de género tienen muy claro es que las características que tiene que genera en la víctima, el contexto, en fin, de la violencia de género, tiene consecuencias muy distintas a otro tipo de violencias, ¿no? Y vamos a ir entendiendo también aquí por qué. Entonces, se trata, lo que hace el protocolo es garantizar una atención especializada y diferenciada precisamente cuando se da un caso de esta naturaleza en algún integrante de la comunidad universitaria, ¿no? Pero entonces, pues simplemente es un instructivo, digamos, es un manual el protocolo. Dirigido principalmente, y esto es importante, a los operadores del subsistema jurídico. Es decir, sobre todo el protocolo no es algo que obligue a toda la comunidad, sobre todo es a las personas, particularmente a las y los abogados, que van a dar atención a las víctimas de violencia de género, y sí, como resultado, digamos, ahorita vamos a ver el acuerdo rectoral, sí hay una instancia, digamos, que no se crea nueva, sino que se fortalece, que es la unidad de atención a denuncias, que dependía desde hace ya muchos años, desde hace 20 años, de la Oficina de la Abogacía General, y que se encargaba también de recibir todo tipo de denuncias, de robos de todo tipo. Y con este protocolo lo que sí se hace es fortalecer esta unidad, fortalecer la estructura. Antes eran 10 personas, ahora son 26, pero se fortaleció esta estructura y se especializó. Antes había 2 abogadas, ¿no?, que eran sensibles, ¿no?, daban atención, pero desde hace 3 años y medio lo que se hace es fortalecer esta unidad para dar atención especializada. Y desde inicios de este año se fortaleció aún más la unidad de atención a denuncias, como lo anunció el rector. Se crearon 20, para hacer duplas de psicólogas y abogadas que puedan dar atención, porque como siempre, bueno, como nos pasa con muchas cosas, pues adivinen dónde estaba la unidad de atención a denuncias. En Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues sí, está muy bien, pero la atención especializada está aquí. Se desplazaba la unidad, ¿no? Iban cuando había un caso que atender. Pero ahora lo que tenemos son células de la unidad de atención a denuncias en cada una de las TES, y tenemos una célula para el Colegio de Ciencias y Humanidades y una para la Escuela Nacional Preparatoria, que pueda dar atención especializada precisamente a estos lugares, ¿no? A ver, si te quieres presentar, por favor. Hola, buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Janet Becerra Ramos. Soy abogada. Es que sí, porque es importante que las conozcan y les pongan carita, porque son nuestra célula de la UNAM para el Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, mi nombre es Janet Becerra Ramos. Soy abogada y, bueno, he sido designada para dar atención y seguimiento a los casos de violencia en género en los 5 planteles de CCH. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Alma Luis y bueno, soy la psicóloga de esta dupla que comentaba la doctora, y pues muy contenta y emocionada de poder ayudar en los casos. Pues como ustedes ven, son mujeres jóvenes y aunque sean jóvenes, con una amplia trayectoria en acompañamiento de casos. No crean que es su primer trabajo, sino que, bueno, Janet lleva ya varios
bueno, mucho tiempo con nosotras, estaba ya trabajando en la UNAD y tienen pues mucha experiencia en este tipo de acompañamiento, particularmente, y pues revisamos muchos perfiles y ellas fueron las designadas para constituir esta dupla. Van a estar físicamente aquí, pero la idea es que se puedan desplazar cuando ustedes, bueno, se detecte, que vamos a importar ahorita, alguna necesidad de la atención, ¿no? Y desde luego, pues también las pueden invitar a los planteles, a dar charlas, ¿no? No solamente es, digo, tienen este mandato muy especial, ¿no? Muy específico, pero en materia de prevención también pueden realizar algunas acciones. Les agradezco mucho, entonces, y de verdad, bueno, les doy la bienvenida, y la verdad es una gran noticia el que tengamos ya la posibilidad de alguien con este perfil muy especializado, sobre todo para pues, nuestros jóvenes en esta situación tan específica. Bueno, entonces vamos, porque además a lo mejor después hay preguntas que también ustedes pueden contestar. Entonces, bueno, se crea este protocolo, pero es muy importante hablar de la importancia de una política institucional especializada. Tiene dos tipos de importancia, una simbólica y otra operacional. Simbólica, ¿qué es, no? En primer lugar, el reconocimiento de la problemática como una prioridad en la UNAM, ¿no? Sabíamos todos que existe esto, que desde hace mucho tiempo, pero con la creación de un instrumento de esta naturaleza se dice esto es una prioridad de la UNAM. Y después, el posicionamiento de las personas en situación de víctima en el plano de reconocimiento de sus necesidades y de acceso a los procedimientos, ¿no? Esto en todo el país, ahora nuestro sistema de derechos humanos nos ordena poner a la víctima en el centro, igual el proceso penal. Este no es un proceso penal, desde luego, pero sí es muy importante decir, quien esté en el centro es la víctima, ¿no? Y tenemos que atender a sus necesidades. Y tiene una importancia operacional, que es el asegurar el tratamiento diferenciado y especializado de los casos de violencia de género en la UNAM, que eso es lo que yo les decía, es decir, no tratar igual a una persona pues, que sufrió el robo de su computadora o le robaron la mochila, a alguien que fue víctima de violencia de género. En segundo lugar, profesionalizar a las y los operadores jurídicos de los procedimientos. Ya logramos el nivel máximo de especialización con esta dupla que se incorpora ya atención especializada al Colegio de Ciencias y Humanidades, y garantizar una atención integral a las personas en situación de víctima, incluyendo el acceso a los servicios psicológicos y una reparación de daño, ¿no? Porque, pues, desde hace muchísimo tiempo, pues tenemos nosotros las oficinas jurídicas que ustedes conocen, pero eso no es una atención integral, porque el daño que genera un acto de violencia de género requiere de una contención que se da en un primer lugar, ¿no? Que estará a cargo de la psicóloga, y ya que sea la contención, entonces ya puede estar en posibilidad de levantar el acta, ¿no? Y se le canalizará también si requiere de mayor apoyo a atención psicológica. Bueno, aquí también es un poco el organigrama de la UNAM, porque a veces, y aquí me faltó la nueva coordinación que se creó, pero pues como tiene menos de una semana no me dio tiempo de entenderla, pero el tema de la igualdad de género y la prevención de la violencia de género es una parte corresponde, pues la parte punitiva que decimos, la de las sanciones, corresponde, pues sí, al subsistema jurídico, a la UNAD. Ahora se está planteando además una reforma que después hablaremos de ella, pero tenemos que entender el tema de la prevención de la violencia y sobre todo la agenda de igualdad de género de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dentro de las acciones de prevención al Consejo Universitario con la Comisión Especial de Equidad de Género y con las comisiones internas de equidad de género que se crearon a partir de estos lineamientos que se fueron dando a conocer, y que pues me parece que muchas y muchos de ustedes están aquí integrando estas comisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una excelente noticia porque nos permite tener una política más articulada en la universidad, ¿no? Y hubo un encuentro en enero, y entonces se va a hacer este encuentro anualmente, pues para articular, para discutir, para compartir problemáticas. Tenemos después, bueno, a la Junta de Gobierno con el rector y el patronato. En la administración central, la oficina de la Abogacía General
que tiene como, pues, un mandato la atención a los casos de violencia de género. Esto sí ya es la atención, es decir, cuando ya ocurrió. Y está conformada por la UNAD y las oficinas jurídicas. Pronto, si se aprueba por el Consejo Universitario, la UNAD pasará a depender de un nuevo órgano, bueno, que va a ser la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero reestructurada para que tenga mayor independencia y autonomía de las autoridades centrales. Las oficinas jurídicas seguirán existiendo, pero ya no atenderán casos de violencia de género en el levantamiento de actas, salvo pues, que una víctima diga, no, yo quiero hacerlo en la oficina jurídica, bueno, no se le puede negar, ¿no? Pero la opción es por la atención especializada, lo cual también es estamos viviendo una revolución en la universidad, la verdad, muy, muy, muy importante, que a veces no dimensionamos esto que nunca se había dado, y además estamos viviendo muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Como ustedes saben también, aquí no está en el organigrama, pero el viernes pasado el rector anunció la creación de la Coordinación de Igualdad de Género, que depende directamente del rector y que se encargará, pues, de todas las acciones de las políticas de igualdad de género. Entonces si quieren revisar, el lunes salió el acuerdo que crea esta comisión y se encargará de articular toda la política y de realizar acciones de prevención también, ¿no? Entonces, la verdad es que tanto con el fortalecimiento de la UNAD, ¿no? Imagínense lo que es en estos tiempos haber creado un gran mérito, 20 plazas, solo para mujeres, y es solo para mujeres porque la atención de violencia de género se tiene que dar solo para mujeres, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo, y haber creado una coordinación, es decir, la política realmente, pues tiene un claro propósito y hay una firme voluntad política. ¿Qué pasaba antes, no? Y esto es muy importante para entender lo que estamos viviendo. Cuando nosotros llegamos a la oficina de la Abogacía General, y hablo siempre de nosotras porque pues, somos un equipo muy grande, ustedes me ven aquí, a lo mejor yo soy la cara, pero la verdad todo el trabajo que hay es resultado pues, de un equipo muy grande. Se hizo un análisis de pues, las actas que se habían levantado en este periodo de 2003 a 2016 y encontramos 396 quejas por distintos tipos de acoso, abuso, hostigamiento, violencia de género. También tenemos un referente de lo que pasaba en la universidad con este estudio que hizo el PUEB en el 2009, que se llama Intrusas en la Universidad, también está disponible en línea, en donde pues ellas encontraron que las mujeres que reportan una mayor cantidad de actos de hostigamiento son las del sector administrativo, seguidos por las estudiantes. Hay más hombres que hostigan, tanto la población varonil como la femenil. La figura masculina casi siempre supera el 80% de los reportes de hostigamiento, en el sector académico llega al 90%, y entre la población estudiantil, académica y administrativa, la principal acción tomada frente a las situaciones de hostigamiento fue nada. No confirman las denuncias que tenemos este informe del PUEB. ¿Por qué? Porque las principales víctimas, digamos, el principal número de víctimas está entre el alumnado y, en el caso de los varones, en los 3 años que llevamos el protocolo, se alcanza el 95% los agresores varones contra mujeres. Y nada más para darles un dato, aquí tenemos en un periodo de 13 años 396 quejas, en 3 años y medio del protocolo llevamos más de 1,200. Es decir, supone un incremento de más de 1000% a partir de dar a conocer este instrumento, lo cual nos refleja, pues, que realmente hay había una necesidad de darle visibilidad y de dar a conocer un procedimiento claro, y que, pues, muchas mujeres están acercándose a denunciar los hechos de violencia de género. ¿Cuáles son los instrumentos, digamos, de donde nosotros sacamos estas normas, ¿no? Donde sacamos el protocolo, precisamente, ¿no? Está el Estatuto General de la UNAM, los lineamientos generales para la igualdad de género, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la protección de los derechos humanos en la UNAM y el Código de Ética de la UNAM. Digamos, este es nuestro sustento normativo, así decimos los abogados, ¿no? El protocolo sale de ahí, recoge los derechos y obligaciones que están ahí. Y entonces hubo 2 instrumentos muy importantes que, bueno, se retomaron, desde luego no empezamos de cero, en 2015, retomamos todo lo que había pasado, pero se publica primero un acuerdo rectoral
del cual deriva el protocolo. El acuerdo rectoral, que fue dado a conocer también en agosto del 2016, perdón, significa un claro mensaje institucional sobre el interés de la universidad por combatir la violencia de género y sus alcances. Esto, ONU Mujeres dice muy claramente que tiene que haber por parte de la cabeza de la institución un claro mensaje de tolerancia cero, ¿no? Y entonces el acuerdo rectoral supone este mensaje de tolerancia cero y de este deriva el protocolo, que es una herramienta que permite homologar, transparentar y dar certidumbre a la comunidad sobre el procedimiento a seguir en casos de violencia de género, ¿no? En las instancias dependientes de la Oficina de la Abogacía General. Ahora el protocolo también tendrá que cambiar si se aprueban estas reformas por el Consejo Universitario, pero básicamente es la misma lógica. Entonces, bueno, se hizo una consulta muy amplia, en su momento se revisaron por el PUEC, por el Programa Universitario de Derechos Humanos, por la Defensoría, por la Comisión Especial de Equidad de Género, por todo el staff del rector y por el mismo rector, ¿no? Y el 15 de marzo de 2019 se da a conocer una segunda versión del protocolo. Esto es porque nos dimos cuenta de cosas que no funcionaban, porque muchos integrantes de la comunidad nos hicieron ver, no, bueno, pues esto, ¿no? Nos hicieron observaciones y se publicó una segunda versión. En esta segunda versión, los cambios que hubo respecto a las primeras es la aclaración de las obligaciones de las autoridades en la atención de los casos, un vínculo entre violencia y discriminación y las conductas y elementos constitutivos de la violencia de género. Esto es muy importante porque la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala que la violencia de género debe entenderse como una forma de discriminación hacia la mujer. ¿Por qué discriminación? Porque limita el ejercicio de los derechos, ¿no? Pueden ustedes hacer, yo siempre les digo a mis alumnas, ¿no? Cuando estamos en un grupo, que me parece muy gráfico, es ¿quién de ustedes en la mañana se viste pensando en los lugares a donde va a ir? O sea, va a ir no es que si voy a una fiesta, sino si voy a usar el transporte público, si voy a regresar en mi casa. Y todas las mujeres levantan la mano. Y eso es una cosa, digamos, muy básica del ejercicio de derecho a vestirme, pues, o sea, sin importarme que mi manera de vestir ponga en riesgo mi integridad. Y entonces esa es una forma muy básica de entender cómo se limitan los derechos. Desde luego, pues bueno, mucho más si un compañero, ¿no? En el ámbito escolar está cometiendo un acto de violencia de género, bueno, puede tener repercusión incluso en que la alumna deje de asistir, por ejemplo, al plantel, deje la escuela, ¿no? Más si se trata de un académico, y así podemos irnos en este tema de cómo precisamente la violencia es una causa de discriminación. También la eliminación del plazo, se eliminó el plazo para la presentación de la queja. En la versión original habíamos establecido un plazo de 1 año y vimos que esto era a todas luces insuficiente porque muchas veces la propia persona que está sufriendo, la propia mujer que está sufriendo la violencia, no se da cuenta de que le está sufriendo hasta que hay algo, ¿no?, que la hace caer en la cuenta de que le está sufriendo, vive todo un proceso, pero además tener el valor de denunciar, en fin, es un proceso muy complejo para la presentación de la queja. Entonces, se eliminó este plazo. También se incluye la perspectiva de género como una herramienta metodológica del análisis y el establecimiento de los criterios que observan una reparación integral entre las facultades y la naturaleza de la universidad. Esa es una asignatura pendiente también, la reparación integral de derechos. Tenemos que entenderla, por ejemplo, como pues, en el ámbito académico, en el administrativo, ¿no? Que la persona que sufrió la violencia pueda reincorporarse a la sociedad. Y la modificación del apartado sobre los procedimientos alternativos, en donde se les distingue de la mediación, que la mediación es una herramienta, nunca estuvo contemplada, pero aquí se distingue muy claramente porque está, digamos, no es aconsejable en la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, y ahorita vamos a hablar un poco de los procedimientos alternativos. Bueno, entonces, esta segunda versión del protocolo establece lo que nosotros decimos los 4 ámbitos, ¿no? Material, personal, espacial y temporal. Material, es decir, qué tipo de conductas se conoce o contempla el protocolo,
Son actos, conductas o omisiones que generen daño, sufrimiento, angustia, dolor e inclusive la muerte de una persona como consecuencia de su género. Si ustedes se fijan, pues no tenemos nosotros un catálogo de conductas, porque precisamente el contexto de la violencia es muy complejo, entonces no se puede hacer, no quisimos decir, a ver, es acoso, hostigamiento y dar definiciones, porque todo depende mucho del contexto, del daño, en fin. Entonces, lo que importa es lo que generan en la víctima. Personal, el protocolo atiende a todas las diversidades sexogenéricas. Si ustedes se fijan, no es de violencia contra las mujeres, es de violencia de género. Porque hay, por ejemplo, una persona transexual puede ser víctima de violencia de género por razón de su identidad de género, ¿no? O una persona de la comunidad gay puede ser víctima de violencia de género por su orientación. Entonces, por su preferencia sexual, en fin, entonces atiende a todas las diversidades, ¿no? Mujeres, niñas, comunidad LGBTI, grupos queer y otros grupos, ¿no? Entonces es mucho más amplio que la violencia hacia las mujeres, aunque pues lo que vamos a ver es que realmente la violencia de género, pues casi siempre es violencia contra las mujeres, ¿no? Que por no cumplir con los roles o estereotipos derivados de la construcción cisgénero heterosexual sufran violencia. Espacial, muy importante. Actos ocurridos en las instalaciones universitarias, esto es claro, ¿no? Si alguien comete actos de hostigamiento, abuso sexual, tocamiento, etc. Actos ocurridos en espacios distintos a los recintos institucionales, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria que vulnere la legislación universitaria y que se derive de una relación académica, laboral o análoga. Y esto es muy importante porque la calidad de universitario no se pierde al abandonar el plantel. Y tenemos varios casos, ¿no? Particularmente entre los jóvenes, pues que ¿no? En el plantel planean irse de fiesta esta noche y en el contexto de la fiesta pues tenemos incluso violaciones, ¿no? Entonces ese acto se puede conocer porque deriva de una relación académica, ¿sí? Vulnera la legislación universitaria y evidentemente, bueno, para sancionar tiene que ser integrante de la comunidad. Y finalmente el temporal, se elimina la temporalidad, sin embargo se exhorta a la comunidad que presente la queja lo más pronto posible con el fin de salvaguardar la recabación del mayor número posible de elementos de prueba. Aquí es algo muy importante decir, en los elementos de prueba, en un acto de violencia de género, la Suprema Corte ha reconocido que el valor de la víctima tiene un valor preponderante. Y entonces eso sirve como prueba, ¿no? Porque la misma Suprema Corte, los instrumentos internacionales nos dicen, normalmente estos actos se cometen en lugares sin testigos, o sea, no es fácil tener otros elementos de prueba. Sin embargo, sí se tienen que señalar muy claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, dónde ocurrió, cómo fueron los hechos y cuándo. Si nosotros no logramos poner en un acta estos elementos, el acta difícilmente puede dar para una rescisión. Y no es porque nosotros digamos, ay, no te creo porque pasó hace mucho tiempo y no te acuerdas. Quien ha sufrido un acto de violencia de género lo sigue recordando pasando 20, 30, 40 años. Sin embargo, a nosotros no nos es posible defender esta sanción ante las instancias externas a la universidad, particularmente la Junta de Conciliación y Arbitraje, o los tribunales, o en un amparo, porque nos va a decir, pues no tienen tus actas estos elementos, y entonces nos ordenan la reinstalación. Y obviamente, pues si las cosas ocurrieron hace un año, hace 8 meses, es muy fácil que yo me acuerde cómo pasó, qué día era, más o menos a qué hora, en fin, como los detalles de los hechos, pero pues si ya pasó hace 20, pues es muy difícil acordarme, ¿no? Dónde estaba, qué exactamente qué día era, ¿no? Nos acordamos del hecho y de la sensación, pero no de todo lo demás que es necesario para que el dicho de la víctima constituya prueba plena. ¿Sí queda muy claro esto? Es bien importante entenderlo porque por eso es muy importante la atención de una abogada especializada, porque lo que ayuda en conjunto con la psicóloga
es a que la mujer, especialmente, ¿no? La alumna, en este caso podemos decir, o la académica, pueda hacer su narrativa y plasmar eso en un acta que nos dé, que tenga fuerza jurídica. Bueno, y tenemos el procedimiento consta de 3 etapas. En primer lugar, el primer contacto o la orientación. Aquí una novedad del protocolo, que sí es importante, es la creación de la figura de la persona orientadora en casos de violencia de género, que estos son personas de la comunidad académica. Para los que están atrás, les dejo con mucho gusto la presentación, si quieren, para que la distribuyan, si es que les tapa a alguien, pero es más, digo, ahorita la copian en el escritorio y con todo gusto, porque lo importante es que esto se dé a conocer. Pueden desde luego tomar fotos, pero si atrás no les... Entonces, esta figura es muy importante, ha sido muy importante, porque son personas que reciben capacitación, un taller, que son sometidas a una evaluación, y que sobre todo nos ayudan a difundir cómo este tipo de violencia se vuelven, digamos, los militantes y los aliados del protocolo, pero de la igualdad de género, y eso ha sido un proceso muy importante, ¿no? Y pues se puede solicitar orientación la persona que considera haber sufrido un acto de violencia de género, terceras personas que tengan conocimiento de un caso, e incluso la persona que tiene duda acerca de si ha cometido un acto de violencia de género. Algo que nos hemos dado mucho cuenta, y ahorita con todo lo que está pasando, es que muchas veces los hombres están dudosos de si algo que hacen es violencia de género o no, ¿no? Ay, es que si le doy un abrazo ¿no? O sea, podría interpretarse como violencia de género o no. Y es legítima esta duda, ¿no? O si le digo que se ve muy guapa, ¿es violencia de género o no? Las personas orientadoras nos ayudan con esto, a clarificar, porque a veces no es sencillo, ¿no? Ahorita, pues, hay una gran inquietud entre los varones, y yo tengo muchos amigos, además, profundamente solidarios con la causa de las mujeres, en fin, que dicen, es que yo no sé si esto que hice, digo, hay ciertos parámetros, es curioso, es decir, ¿por qué? Porque a las mujeres nos queda muy claro, y a los hombres no. Y las mujeres normalmente, esto me pasó en mi comunidad, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sabemos quiénes son, ¿no? Los violentadores, desde lo más sencillo, ¿no? Los que andan ahí, ¿no? Y los hombres no lo ven. Entonces es importante tender estos puentes de comunicación para realizar, para tener relaciones mucho más igualitarias, ¿no? Entonces también es importante hablar de estos temas. Bueno, y también las medidas de contención necesarias en el primer contacto. Las personas orientadoras no dan contención. Esto es una actividad que requiere mucha capacitación, o sea, no solo ser psicóloga, sino una especialización. Entonces, remiten, y ahí van a decir, bueno, tienes a la psicóloga, puedes acudir con ella para que te dé contención, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Nadie, en general, ¿no?, puede dar una contención adecuada si no es especialista. Sí podemos, ¿no?, pues acompañar un poco, pero lo adecuado y lo mejor es que la contención la dé la especialista, porque no es sencillo, es un proceso muy complejo el que viven las personas que han sufrido violencia de género. La segunda etapa es la interposición de la queja y la definición del procedimiento. El procedimiento puede ser formal o alternativo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya que se recibió la orientación, se puede acudir con la persona orientadora o no, no es necesario, es simplemente si así se desea, pero en este caso, bueno, se llama a la célula de la UNAM y ya que se le da la contención a la víctima psicológica, se presenta la queja, ya se empieza a levantar el acta, se pueden emitir medidas urgentes de protección. A veces hay riesgo para la víctima. Y no necesariamente tiene que ser que ponga en riesgo su vida, pero que, por ejemplo, pues no quiera toparse con la persona que la agredió en clase, ¿no? Y entonces se pueden emitir, aquí las medidas urgentes de protección dependen de las y los titulares de los planteles y son desde cambiar de grupo al agresor. A veces la misma víctima dice, no, la que se quiere cambiar de grupo soy yo, y entonces se le cambia de grupo. En fin, ¿no? Se le puede mandar un exhorto a veces al académico de, pues, ¿no?
ya te vimos, no te acerques, o sea, tienes un procedimiento y no te acerques y evita, ¿no?, dirigirte a ella, en fin, ¿no? También se da, bueno, las medidas de contención. Hay unas directrices para la entrevista en el levantamiento de la queja. Si esta conducta constituye un delito también, se le da acompañamiento en caso de que así lo requiera y lo desee para el procedimiento penal. Si fue pues, un caso de abuso sexual, por ejemplo, se le puede acompañar a presentar la denuncia si la víctima sí lo quiere. Y pues se verifica el procedimiento, ahorita hablaremos de ellos, ¿no? Y la tercera etapa es seguimiento de acuerdos derivados del proceso alternativo o de sanciones del procedimiento formal. Aquí la UNAD se encarga de llamar a la víctima y decirle en qué está su procedimiento. Bueno, ¿cuáles son los tipos de procedimiento que hay en la universidad? Uno es el procedimiento formal y otro es el procedimiento alternativo con enfoque de justicia restaurativa. Me voy a centrar en el primero. El formal depende de la calidad que tenga en la universidad la persona identificada como agresora. Si pertenece al alumnado, que es la parte de arriba, se inicia un procedimiento disciplinario, es decir, se levanta el acta, se le manda al titular y entonces el titular decide iniciar un procedimiento disciplinario. En estos casos, el titular puede decidir emitir una medida provisional, por ejemplo, dice, pues te suspendo un año y remito al tribunal universitario o remitir directamente al tribunal universitario, ¿no? Entonces, ya el tribunal, que es un tribunal en toda la extensión de la palabra, que también ya tiene paridad de género, cita a las partes, hace una audiencia y decide si hay una sanción que aplicar o no. Y esta sanción del tribunal universitario se puede recurrir ante la comisión de honor, es decir, si un alumno fue expulsado, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, y la comisión de honor, que es del consejo universitario, conoce de estos recursos de inconformidad de la decisión. Después, tratándose de profesorado y personal administrativo de base, nuestros contratos colectivos de trabajo nos obligan a iniciar una investigación administrativa. Y entonces lo mismo, ya con el acta levantada por personal especializado, se remite al titular, el titular la estudia, abre un procedimiento de investigación administrativa que dura 20 días y emite la sanción de acuerdo con los elementos que se den, digamos, en este procedimiento de investigación. Y es lo mismo tratándose de personal académico o personal administrativo. Y en el caso de personal de confianza y funcionariado, hay un procedimiento que es análogo, digamos, es copiado, lo que pasa es que ellos no entran en el contrato colectivo, al aviso de sanción o rescisión. Es decir, se le dice, pues te aviso, ¿no?, que tienes una sanción o rescisión, se sigue, se le da, porque es importante dar la garantía de audiencia, y se le puede sancionar. Aquí también se contempla, pues, si la persona es un titular de entidad o dependencia, un cierto procedimiento cuando hay una acusación. Y en el caso de los procedimientos alternativos, es muy importante, estos constituyen un diálogo respetuoso y equitativo, son voluntarios, confidenciales, no excluyen los procedimientos formales y buscan salida a la situación en la que se encuentran y formas de enmendar los daños, ¿no? Hay un departamento en la UNAD, también la UNAD es la única que puede hacer procedimientos alternativos, porque son muy complejos, no es solamente sentar a las partes a dialogar y decir, a ver ya, ¿no? A ver qué hiciste, pídele perdón. Implican, son procedimientos mucho más complejos, ¿no? Y hemos tenido varios también en el sistema bachillerato. Bueno, entonces en el procedimiento formal, pues hay una investigación, un tercero decide, hay una sanción, y en el procedimiento alternativo hay un diálogo, las partes deciden y se busca reparar el daño. La diferencia es que, bueno, lo que se estableció y se reformó en la segunda versión del protocolo es que el procedimiento alternativo se da antes del procedimiento formal, es decir, se empieza el procedimiento alternativo. Si las partes no logran llegar a un acuerdo, entonces se puede iniciar el procedimiento formal. Por eso es importante también que la unidad de atención a denuncias sea la única que conozca de quejas. Y esto es muy importante, como no es tan corto el plazo que nos mandan los procedimientos de investigación administrativa,
estos empiezan a correr a partir de que el titular tiene conocimiento de los actos de violencia de género. Entonces, si se entera el titular, formalmente, evidentemente, pues ya no nos da tiempo de hacer el procedimiento alternativo. Entonces, por eso también es importante la atención especializada, porque la UNAD no es autoridad, ellos no son autoridades. Entonces pueden decir, bueno, a ver, lo intentan, pues ¿sabes qué? No llegamos a un arreglo, pues entonces ya doy aviso a las autoridades e inicia el procedimiento formal. Y esto es muy importante también, y hay que cuidar mucho los plazos, ¿no? Bueno, no se puede recurrir a un procedimiento alternativo si existió violencia física, si se trata de aproximaciones sexuales con personas en situación de minoría de edad, pues como muchos de los alumnas y alumnas en CCH, pues no, esto sí. Cuando los incidentes que configuran la violencia de género, aunque de naturaleza distinta, se han repetido más de una vez, han escalado, se han presentado, o sea, alguien que reiteradamente lo hace, digamos, es un procedimiento que se ofrece por una única vez. Si una persona que ha cometido un acto de violencia de género vuelve a incurrir, ya no puede recurrir al procedimiento alternativo, porque pues significa que no entendió bien, ¿no?, el daño que causó. Entonces, pues que realmente no hubo procedimiento, ¿no? Cuando se trata de conductas que pudieran configurar posibles delitos que se persigan de oficio, pues en una violación pues no puede haber un procedimiento alternativo, ¿no? Si el procedimiento alternativo es solicitado por una persona en situación de minoría de edad y no cuenta con autorización de su madre, padre o tutor. Esto es algo muy complicado, pues, y que involucra mucho al colegio, porque ahí sí necesitamos la autorización de los padres, porque el ser persona menor de edad pues coloca en una situación de desventaja normalmente. También aquí, pues si se trata, por ejemplo, de entre alumna y alumno, que no es una cuestión grave, podría ser una persona de confianza, pero hay que tener muchísimo cuidado aquí precisamente por ¿no? por esta situación que coloca en una mayor vulnerabilidad. Y si derivado de una valoración psicológica se considera que el procedimiento alternativo puede tener consecuencias negativas en la persona receptora de la violencia, o las personas involucradas no cuentan con las herramientas o habilidades emocionales para participar en un diálogo respetuoso y constructivo, pues a veces eso pasa. Bueno, entonces, bueno, voy a brincarme ya porque me estoy extendiendo demasiado a qué ha pasado, ¿no?, en los años, en estos 3 años del protocolo. Este es un corte al 31 de octubre de 2019, porque los informes se hacen anuales. Los estamos haciendo ahora bimestrales, pero realmente hacer informes es muy complejo. Entonces, tenemos este corte aquí y se los comparto. 1,103 personas que han levantado una queja. Como les digo, ahorita ya llegamos, o sea, sobrepasamos las 1,200. 991 personas presuntas agresoras y una práctica colectiva. Esto es muy interesante porque hubo una comunidad, una facultad que tenía una porra profundamente misógina y un grupo de alumnas fue a presentar una queja por esta práctica colectiva que era la porra, ¿no? Y se inició además un proceso interesante. O sea, ahí no había propiamente una persona denunciada, pues era una comunidad y se hizo una nueva porra que no fuera misógina, ¿no? Bueno. Entonces, aquí lo vemos claramente. Las personas que han presentado quejas son en 98% mujeres y las personas señaladas como agresoras, 95.2 hombres, ¿no? Esto que les decía que es muy claro. De las personas de la comunidad LGBTI+, que han presentado una queja, el 6.4% han manifestado tener una orientación distinta a la heterosexual y 0.3% de las personas tienen una identidad de género distinta a la cisgénero. ¿Cuál es la calidad, no? Las personas quejosas, las que presentan una queja, si ustedes ven, la gran mayoría son alumnas, ¿sí? El 77% de estas 1,103 quejas son alumnas, mientras que las siguientes pues, son del personal administrativo y muy lejos las académicas. Y las personas señaladas como agresoras también son nuestras alumnas y alumnos. Nuestros alumnos más que nada, ¿no? Seguido por el profesorado. Es 43.9% de los señalados como agresores pertenecen al alumno. Tenemos un claro problema serio de relaciones de pareja y expareja. Pues esto es lo que nos dice, es impresionante, fíjense ustedes, o sea, el porcentaje. Hicimos esta
clasificación de las relaciones entre víctimas y personas agresoras, ¿no? Entonces, identificamos varios tipos de vínculos que se pueden dar. Está el vínculo personal, ¿sí? Que es de pareja, expareja o amistad, ¿no? Tenemos pues, muchos que se dan en nuestra universidad. Hay también relaciones laborales, ¿no? Empleado, superior jerárquico, empleado o par. Académico, profesor, alumno, alumna, profesor, compañera, compañero. Pero aquí lo interesante son las combinaciones de relaciones, porque normalmente tenemos combinaciones de relaciones. Personal académico, es decir, puede ser una compañera, compañero que son pareja, ¿no? O profesor, alumna que son amigos, ¿no? Todo este tipo de relaciones. Personal laboral, también en nuestra universidad, al ser tan grande y al ser una comunidad, además que normalmente es muy estable, pues hay, por ejemplo, muchas parejas que tienen una relación laboral, los dos trabajan en la universidad y son matrimonio, ¿no? Incluso. Y laboral académico, diferentes combinaciones entre los dos tipos de relaciones. Puede ser pues, un profesor, ¿no? Con una persona que trabaja también, una funcionaria, ¿no? También tenemos la extracurricular, ¿no? Que es pues una más allá de la universidad. Ninguna o una relación desconocida. Esto es cuando a veces no se intenta, no se puede identificar a la persona agresora. Nos ha pasado a veces en el Pumabús, casos de tocamiento que no, o sea, no es, la víctima no puede identificar a la persona. Y entonces, dentro de las relaciones académicas y personales, ¿sí? En esta tipología, tenemos de vínculo académico, pues, los mayores casos de violencia es entre compañera y compañero, y el vínculo personal entre exparejas. Les voy a decir, es muy preocupante el nivel de violencia, porque no solamente es como, o sea, el que incurran en actos de violencia, que yo he ido a algunos planteles del bachillerato, identifican perfectamente los chavos que tienen que ver con un deseo o sea, una idea de posesión, con poca tolerancia a la frustración, ¿no? Como esta idea de tiene que ser mío, pero han sido actos de violencia realmente muy extremas, ¿no? Que llegan incluso a poner en riesgo la vida y que constituyen una seria amenaza, y eso nos debe también, pues, de llamar a la reflexión, que está muy bien el protocolo y que expulsemos, pero tenemos que trabajar también en acciones preventivas, porque no es posible que lleguen a estos niveles de agresión estos jóvenes, pues por la simple razón de que pues, no pueden asumir que la relación de pareja se termina, ¿no? Aquí hicimos una clasificación de la violencia de género que retoma la clasificación que se hace en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras que nosotros incluimos, porque las actas, por las características de nuestra legislación, no se hace, por ejemplo, pues es que se le rescindió el contrato por violación, sino que se tienen que encuadrar en una de las causales de los contratos colectivos, faltas de probidad y honradez, normalmente es ¿no? Pero para fines, digamos, de entender el fenómeno, se analizaron las actas y se vio los hechos que se narraban ahí en donde se podían ubicar, ¿no? Entonces hay violencia psicológica, sexual, física, patrimonial, económica, discriminación, hostigamiento sin connotación sexual y acoso sin connotación sexual, ¿no? Y lo que tenemos en la tipología, esto no da 100, porque a veces en una misma acta se narran varios tipos de violencia. Normalmente sí hubo violencia física, hubo también violencia psicológica, ¿no? O violencia sexual también, en fin. O sea, normalmente una misma acta de hechos describe varios tipos de violencia, ¿no? Entonces, en primer lugar es la violencia sexual, seguida por la violencia psicológica y la violencia física. En este sentido es muy importante la intervención de la psicóloga para ayudar a identificar también, porque a veces las mismas chicas no logran identificar, por ejemplo, que el revisarles el celular es un acto de violencia, o el no dejarlos salir con sus amigos es un acto de violencia. Bueno, y hasta ahorita que tenemos, ¿no? De estas quejas, tenemos, bueno, en este corte también al 31 de octubre, esto, 76.6 sancionados.
Con otra forma de conclusión, el 23%, que implica muchas cuestiones, ¿no? Desde el desistimiento de la víctima, o algunas acciones de los trabajadores que no permitieron concluir el procedimiento. Por ejemplo, le inician un pie a alguien y renuncia. Pues no se le puede sancionar porque no se le puede obligar a alguien a no renunciar, pero bueno, ya el tenerse que haber separado de su plaza ya es una forma, digamos, de sanción, porque además normalmente renuncian cuando saben que no tienen, no renuncian cuando saben que se van a poder defender o que les van a dar una amonestación. Eso se los garantizo, ¿no? Porque a veces hay esta idea de, ay, renunció, se fue impune. Pues nosotros sabemos que renunciar a una plaza en la UNAM no es irte impune. Es, pues, para muchas, digo, por lo menos para mí, o sea, yo creo que uno de los mayores sacrificios que me podrían pedir a alguien, ¿no? O sea, que tendría que hacer. Entonces, alguien que renuncia, pues no se va impune, ¿no? No se le puede sancionar, pero renuncia a todo lo que implica esto. También, bueno, hay casos en trámites, el 16.3%, se emitieron 190 medidas de protección y 19 grupos de sensibilización. Pues, bueno, este es un poco el panorama general, perdón que me haya extendido un poco, pero es importante, pues, conocer la herramienta y saber qué casos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra universidad? Esto aunado, pues, a una encuesta que se va a hacer, que anunció también el señor rector, que nos va a permitir saber qué es lo que está pasando, porque estas son las denuncias que se presentan. Pero tal vez, ¿no? Hay muchos casos que no llegan a una denuncia y tenemos que saber cuáles son las condiciones también, porque yo tengo la convicción, no podemos apostar a una sanción para erradicar. Evidentemente, pues sí, se tiene que sacar de la universidad a quienes cometieron actos graves, pero tenemos que trabajar sobre todo en la prevención y en mandar el mensaje y en generar una cultura de relaciones libres de violencia. Hasta aquí lo dejo. Doctora Mónica González, muchísimas gracias por compartir con nuestra comunidad la conferencia Los protocolos para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Os les pido otro fuerte aplauso, por favor. A continuación invitamos a la maestra Silvia Velasco Ruiz, secretaria general del colegio, a pasar al presidium, por favor. Ella hará entrega de un reconocimiento a la doctora Mónica González por su participación. Ahora entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Me gustaría preguntar si la violencia de género incluye también a grupos de hombres, por ejemplo, cuando hay alguna sección de mujeres que les piden que salgan por ser hombres o que no pueden participar en tal actividad por ser varones, en fin, ¿no? Ellos también sufren agresiones y si esto está tipificado en el protocolo. Gracias, bueno, es una pregunta muy interesante. No está, o sea, el protocolo no tipifica propiamente actos de violencia en género. Esto es muy importante entenderlo porque hay criterios, ¿no? De la Suprema Corte y criterios que nos dicen es que no puedes establecer una tipología porque es muy compleja, ¿no? Entonces, por eso decimos, ¿qué es la violencia en género? Pues todo este acto u omisión que tiende a causar daño y sufrimiento por razón del género. Entonces, claro que los hombres pueden ser víctimas de violencia de género, lo vimos, ¿no? Hay un 4 o un 2%, no recuerdo cuántos, pues que de 1000% sí son algunos porcentajes que han denunciado actos de violencia de género y así se ha considerado. Ahora, sería más complejo identificar, y esto lo dejo para mañana, que van a dar ¿no? las compañeras de la UNAM el taller sobre lenguaje incluyente y sobre violencia de género, o sea, tipos de violencia de género. Si el no permitirles a los varones
participar en una actividad es violencia de género, ¿no? Tendríamos que saber más, pues como todo el contexto, ¿no? Porque particularmente ahorita, y esto hay que entenderlo también como un fenómeno, las jóvenes están reclamando sus propios espacios. Y entonces, pues tenemos que hacer como toda una reflexión de, ¿no? Que es importante darles estos espacios, pero yo en mi particular y humilde punto de vista, entender lo que están viviendo, porque estas percepciones derivan también de una percepción de violencia generalizada, es decir, de sentirse constantemente violentadas en sus casas, en su familia, en el transporte público y querer como un poquito así como cerrar filas, ¿no? En relación con las mujeres. Entonces hay que entender este fenómeno, pero yo creo que tenemos que empezar a tender puentes entre los hombres y las mujeres, porque si no, no vamos a poder comunicar a los varones qué es lo que estamos viviendo. Y yo se los digo de verdad porque a mí me ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que de verdad he platicado muchas cosas que yo he vivido. Yo llevo 15 años en la universidad, que yo viví cuando entré todo, y todos los hombres que eran además mis amigos que estaban alrededor, jamás se dieron cuenta y jamás pensaron que eso era un tipo de violencia de género, ¿no? Ahorita como abogada general, no puedo dar más detalles, pero me han tocado vivir algunas cosas que dices, y yo soy una mujer con poder, y yo, o sea, y que no estoy en una condición de vulnerabilidad. Pero entonces, a veces, pues no entienden eso, y es necesario tender estos puentes de comunicación, porque tenemos una naturalización de la violencia muy fuerte, y estamos en un periodo de mucha confusión también. Entonces, bueno, se los dejo para mañana esta idea del separatismo y todo esto, que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. ¿Pudieses andar un poquito más en relación a cómo funcionarán estas células de la UNAD en los planteles de los CCHs, sobre todo cuando tenemos poblaciones de más de 12,000 alumnos, trabajadores y profesores? Muy bien, pues sí, o sea, tenemos una célula y sabemos que puede, o sea, evidentemente va a ser insuficiente en un principio. Hay una UNAD central que está aquí en Ciudad Universitaria y que también puede brindar apoyo. Sabemos que pues, probablemente nos demos cuenta de que hagan falta más células en un corto periodo de tiempo, pero estamos, digamos, iniciando pues con este proyecto piloto, con esta, digamos, además, independencia que se le va a dar, ¿no? Autonomía, y por lo pronto lo que tenemos pues es una célula que estará aquí y que se trasladará. E iremos viendo pues qué otras necesidades de apoyo hay en el corto, mediano y largo plazo. Pero tenemos que empezar, digamos, como a movernos, ¿no? Sí. A ver. Bueno, un poco para abonar como a esta pregunta, nosotras ya efectuamos como una propuesta de visitas a los 5 planteles de CCH. Esta propuesta se hizo llegar al doctor Benjamín Barajas, al director general de los CCHs, y bueno, ya tenemos justamente la notificación para los 5 titulares de los planteles. En un momento se las entregaremos. Es un calendario propiamente en el que tratamos de distribuir de manera proporcional la visita en los 5 planteles. Aquí justo está la directora del plantel Vallejo, no nos dejará mentir que ya el día viernes y el día de ayer nos recibió muy cálidamente, muchas gracias. Y bueno, en las siguientes semanas estaremos como desplazándonos a los otros 4 planteles y bueno, como insiste de manera proporcional, estar en todos y cada uno de ellos. Insistimos en que también es para nosotras importante la atención, no solo como la instrumentación del acta, que es una serie de pasos que tenemos que seguir propiamente, que mañana también les platicaremos qué es lo que hacemos como en la UNAD, cuál es este primer contacto del que hablaba la doctora y bueno, qué es lo que hace el área de psicología, qué es lo que hace como la parte jurídica, la elaboración de insumos, el tema del acompañamiento al MP. Entonces, estamos tratando de organizar, sí, como todos estos tiempos y de cualquier modo les estamos insistiendo a la comunidad que el día que no estemos como en el plantel, se puedan comunicar con nosotras para agendar los espacios aquí desde la unidad central. Hola, buenas tardes.
En cuanto a los alcances que tiene la universidad, nomás en los espacios que mencionaba, en lo material, personal, espacial y temporal, mi pregunta es en cuanto a lo espacial, porque si bien se mencionó que son hechos acontecidos en las instalaciones, o también cuando los chicos se van a una fiesta, pero siguen siendo universitarios, pasa algo en los trayectos y en particular de los colegios, de los trayectos de los transportes de la escuela a sus casas. Hay, por ejemplo, rutas especiales para los colegios, y en estas rutas, lo que yo he escuchado constantemente de las alumnas es que son violentadas, que los mismos choferes hacen comentarios acerca de ellas, que incluso hay señalamientos de algunos choferes de rutas con cuestiones de acercamientos. ¿Y qué pasa en estos trayectos? Que considero yo que también es parte de lo espacial. Esa es una. Y la otra tiene que ver también con lo que pasa. Me sorprendió mucho el bajo índice de denuncias acerca de las académicas y lo que pasa ahí. Y bueno, sería como interesante, obviamente a la plática o al taller de mañana estaré, porque a mí me interesa mucho esta parte. Pareciera entonces que no pasa nada con las académicas, y creo que sí, sí pasa. Cuando una académica recibe una plaza, una comisión, un puesto, siempre hay comentarios que denigran estos, yo diría, espacios que muchas veces nos hemos ganado a través de muchos años de esfuerzo. Y lo que siempre escuchamos con una normalización es: ay, pues de seguro, porque es mujer y es amiguita de alguien, porque se acuesta con alguien. Digo, ¿y esta parte en dónde queda? Y más cuando identificas a la persona que lo dice. Yo entiendo que si tú lo dices, lo asumes. Y en el momento que lo estás asumiendo, lo estás convirtiendo en una opinión propia. Aunque diga, es que dice, no. Si tú le estás diciendo, lo estás asumiendo. Y eso pasa muchísimo con las académicas. Nunca he escuchado que se diga, bueno, al director le hicieron director porque se acostaba con alguien, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, pero además es algo que siempre escucho cuando una mujer recibe un reconocimiento como este. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, ¿qué pasa que puede acudir a denunciar? Lo que es muy importante entender es que esto refleja quiénes se han acercado a denunciar. O sea, por eso les digo, no es un diagnóstico de la violencia en la universidad. ¿Qué pasa en el caso de las académicas? Pues podemos hacer muchas especulaciones, por eso es importante esta encuesta. Yo les puedo contar mi caso, porque creo que cada una de ustedes podríamos relatar aquí. En primer lugar, pues cuando yo llegué aquí hace muchos años que estaba con cita, ¿no? La verdad es que pues, aguanté, oí muchas cosas, pero en la vida se me ocurrió que yo podía denunciar. En la vida, no se me hacía. Para mí formaba parte de, tenían una lista, pues, del costo, y entonces una busca sus estrategias, ¿no? Para salirse de ahí y para soportar ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué? Digo, y además, el porcentaje es bajo, pero en términos numéricos sí son muchas académicas las que han accedido a denunciar, tenemos 50 denuncias, evidentemente en el contexto de la universidad, pues prácticamente no es nada, pero no significa, ¿no?, que hayan sido una o dos, a eso me estoy refiriendo. Y tenemos que seguir avanzando, pues, en la cultura de la denuncia para que se acerquen a denunciar, ¿no? Porque sí es evidente, y esto, pues, todos lo hemos vivido, y a veces, pues, una prefiere dejar pasar un comentario machista, ¿no? Porque realmente, pues, no incide en la vida o no percibe uno un daño cuando le hacen uno así. Habrá personas que sí, ¿no? Yo conozco casos de académicas que han denunciado y realmente han sido situaciones extremadamente violentas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tenemos que animarnos también a denunciar las académicas, ¿no? Algunas lo han hecho, pero sí, yo creo que sí es hasta cierto punto normal, porque las alumnas están en una condición de mucho mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Prácticamente también, pues, cuando están en esta relación de pareja y expareja, que es terrible,
¿no? Los niveles de violencia que se ejercen. Entonces, pues habrá que seguir avanzando y que conocer. Y la otra pregunta. El transporte. Aquí en el transporte es importante, no sé específicamente a cuál te refieras, pero muchas de estas rutas son concesionadas, entonces los choferes no son trabajadores de la UNAM, por lo cual la UNAM no puede sancionar al chofer porque no lo puede rescindir porque no es su empleado. Pero sí es importante alentar a que se hagan denuncias porque la universidad sí puede castigar a la empresa, es decir, si ha identificado claramente un violentador, la UNAM, que normalmente tiene convenios con estas empresas, sí le puede decir, oye, pues, o sea, te quito el convenio o quitas a esta persona de ir manejando. A veces ni siquiera hay convenio y ahí sí para nosotros es muy difícil hacer algo. Ocurriría de manera distinta si en el transporte, en estas rutas, quien violenta es un alumno o quien violenta es un académico, porque entonces ahí sí, aunque no esté, y claramente pues es una extensión del espacio universitario el transporte, ¿no? Entonces si la alumna dice, bueno, pues es que este alumno me hizo tocamientos, ahí sí se puede sancionar. Pero es muy importante por eso el acudir, pues a que todas estas inquietudes se resuelvan para que se busquen alternativas, porque hay una, creo que es una premisa básica de la unidad de atención a denuncias, es que siempre se puede hacer algo por la víctima. A lo mejor no sancionar al agresor, pero sí dar contención psicológica, acompañarla al Ministerio Público si no es integrante de nuestra comunidad, darle acompañamiento, canalizarla para atención psicológica, es decir, tenemos muchas alternativas en la riqueza que nos ofrece nuestra universidad. Entonces, sí es importante que, aunque no sea claramente un integrante de la comunidad, acudan a denunciar para que podamos también brindar ese apoyo. Bueno, se sabe que se conoce pocos índices de denuncias porque los estudiantes no sabemos denunciar, tenemos poca información. Entonces yo creo que aquí entra la pregunta que no será prudente que los planteles nos dieran como esos talleres para que sepamos cómo denunciar y muy aparte de cómo defendernos y violentar a las personas para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, en el plantel Azcapotzalco. No, por supuesto, forma parte de toda esta, digamos, labor de prevención y esta información que se puede hacer. Y es importante aquí, ¿no? Hemos visto la necesidad de establecer nuevos mecanismos de comunicación. Yo he estado en todos los planteles de los SHs, pero el asunto es que, bueno, en el sur no, porque tuve una emergencia médica y no pude ir a SH Sur, pero he estado en los otros planteles, pero es evidente porque a lo mejor, ¿no? Pues estuve con 400 estudiantes, pero pues el plantel, ¿no? Tiene 10,000, entonces pues no es significativo. Tenemos que seguir insistiendo en esto. Hay también infografías, el hecho de que la UNAD visite permite también acercar información y permite pues que las personas se acerquen también a denunciar, y esto también es muy importante, pues a través de los medios, y pues que los jóvenes nos digan también cómo les llegan, porque a veces vemos que ni siquiera las redes sociales del plantel consultan, ¿eh? Entonces, digo, nosotros nos sentimos muy modernos, ¿no? Así o sea, publicando en Facebook y a veces ni nos pelan. Entonces, sí es un reto que se pueda platicar y decir, es que lo que nos gusta es el TikTok o no sé qué cosa está ahora, es que me dijeron a mis sobrinos que están casados con no sé qué, o el Instagram, o sea, pero de tal manera que podamos llegar para difundir este tipo de información. Buenas tardes. Hay algo que me inquieta un poco relacionado con la temporalidad, ¿no? Porque sabemos de antemano que cuando se presenta una denuncia, pues es bastante complicado determinar los niveles de violencia sin que se convierta en la criminalización que expresan muchas de las alumnas o trabajadoras o profesoras, ¿no? Y cuando se habla de que no existe una temporalidad, yo digo, la universidad está preparada para que ahora vengan no solamente alumnas, que en el caso del bachillerato, alumnas que ya están en facultad, o más aún mujeres que
estuvieron hace 20, 30 años en el colegio y ahora digan, pues, tal profesor me acosaba. O sea, la universidad está preparada para eso. ¿Cómo poder entender esa complejidad del proceso judicial para determinar la culpabilidad de alguien? Sobre todo porque hemos tenido casos, ¿no? En Azcapotzalco solamente 3 denuncias, ¿no? De las cuales 2 de ellas fueron polémicas. ¿Por qué? Porque es la palabra de la alumna con la palabra del profesor. Y si a eso le agregamos la temporalidad, bueno, no sé cómo se va a resolver esto, ¿no? Era una inquietud que existía. Llevamos casi un año que se eliminó la temporalidad y no ha ocurrido eso. Porque sí hay que ser muy pedagógicos y por eso es muy importante conocer la naturaleza de los instrumentos y las características de las actas, que mañana se las van a explicar mucho mejor. Cuando una persona, ¿no?, dice, a mí un maestro me acosó hace 20 años, lo más probable, y se los puedo decir porque además digo, yo lo he vivido, no me voy a acordar qué día fue. No me voy a acordar, ¿no? Probablemente sí de lo que me dijo, ¿no?, y de cómo me sentí, pero no voy a poder hacer una narrativa completa y entonces el acta no tiene fortaleza. Por eso es muy importante decir, pues elimina la temporalidad, pero se invita a presentar lo antes posible. Lo que sí ha tenido como efecto, ¿no?, porque de verdad, y yo aquí las invito a las compañeras, o sea, pues todas hemos pasado algún incidente, pues no nos acordamos qué día fue, ¿no? Ni probablemente de mayores elementos que permitan sostener, ¿no?, un acta fuerte que nos permita actuar en contra de la persona agresora. Y eso ha sido bien entendido en la comunidad universitaria, pero en cambio sí hemos tenido denuncias de hechos ocurridos hace a lo mejor 1 año y medio, 2 años, que sí se puede acordar y se puede reconstruir, digamos, el día, la fecha y demás, que han tenido un gran beneficio para las víctimas, porque entonces ya no es esta camisa de fuerza que es 1 año nada más y que era a todas luces insuficiente, ¿no? Entonces no hemos tenido esa experiencia. Sí hemos tenido mujeres que nos dicen, pues ¿no?, particularmente, pues es un acosador, pero yo no lo puedo denunciar porque yo pues ya no me acuerdo, o sea, fue hace 20 años y ya no me acuerdo, o sea, de todos los detalles, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio también pedagógico que tenemos que ir haciendo de, pues, esta cultura de la legalidad y esta cultura de la denuncia con responsabilidad. Polémicas siempre van a ser las denuncias, ¿no? Bueno, tratándose de adolescentes, pues es todavía más problemático, pero pues parte también es porque está tan normalizada la violencia que pues normalmente los agresores no sienten que hayan hecho nada malo, ¿no? Entonces siempre dicen, pues es que está, ¿no?, exagerando y yo qué, y ella consintió, o sea, sin entender. Entonces, pues, por eso tenemos que traer también, trabajar mucho en la cultura de las relaciones libres de violencia, la cultura de paz, ¿no?, para entender que esas formas que teníamos de comportarnos históricamente no son adecuadas, son violentas, ¿no? Aunque, pues mira, vean ustedes el caso de Plácido Domingo, es que no hay mejor ejemplo, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo ahorita, que se deriva de la normalización de una situación, pues, en la que esta persona, pues por supuesto que pensaba que estaba actuando de una manera adecuada. Entonces tenemos por eso que trabajar mucho en la prevención. Gracias, buenas tardes, un placer escucharle. A mí en toda esta explicación que se hace del protocolo para atención a los casos, ¿qué está sucediendo con la comunicación a través de las redes, de WhatsApp, de los grupos de Facebook que algunos profesores conformamos? Y cómo esto también está tipificado dentro de este protocolo, porque a veces el acoso puede suceder a través de mensajes, diálogos que están dentro de la captura de una pantalla y que también son formas de agresión a la mujer. Y la otra, si bien explicó que el caso más extremo es cuando un profesor se le condiciona o renuncia, ¿cómo o a juicio de quién o de qué se sanciona a un profesor? Porque esto a veces sucede que a las alumnas las desiste cuando dicen es que nada más lo suspendieron 3 días y ahí sigue otra vez.
o es que sí denuncié, pero resulta que no hubo ningún eco a lo que yo hice y no es la primera vez, sino que ya son varias veces. Y a veces esto es lo que hace que algunas alumnas digan, ¿para qué voy si no van a hacer nada? Gracias. Pues, a ver, tenemos que terminar justamente con toda esta cultura y fomentar la cultura de la denuncia. A ver, aquí es muy importante, bueno, en primer lugar, las redes sociales son, si me permiten, los casos más fáciles, porque las redes sociales sí tienen una constancia y hemos tenido muchos casos de, por ejemplo, acoso por medio de WhatsApp o por medio de Facebook, pues que está la constancia ahí, y entonces eso es una prueba, digamos, súper objetiva e indubitable de la violencia de género, y entonces se sanciona. Las sanciones tienen que ser proporcionales a la conducta. Aquí se está trabajando también en tratar de establecer ciertos criterios para la aplicación de una conducta. Pero hay que entender, ¿no? Siempre pues va a haber una discrepancia entre la sanción y lo que siente. Bueno, normalmente lo que pasa en un acto de violencia de género es que la víctima la persona sancionada no entiende por qué se la sancionó. La víctima siente que fue insuficiente aun cuando se le haya expulsado y no hay esta percepción sobre la justicia. Por eso es que también tenemos que trabajar en otras vías, ¿no? Y en la reparación del daño que implica como esta reivindicación y reestructuración de los derechos académicos, administrativos, en fin. Y aquí, pues nosotros tenemos que ser muy estrictos con para qué nos da cada uno de los hechos denunciados. Porque, repito, no es que nosotros no creamos, pero a veces, o sea, dependiendo de los elementos que tenga el acta, y por eso es tan importante que el acta esté bien levantada, pues hay veces que no, decimos, es que esto no da para una rescisión, y no porque no haya deseos, ¿no? Sino porque, pues esto no se puede sostener fuera, ¿no? Aún con el dicho de la víctima. Si dice que, o sea, fueron dichos solamente, no se puede sostener fuera, y entonces, si nosotros recibimos, nos va a demandar ante la Junta y va a llegar cobrando salarios caídos, reinstalados y demás, y va a salir contraproducente. Pero lo que también es muy importante es entender que la sanción más leve, que es la amonestación, tiene consecuencias importantísimas para la vida de un estudiante o para la vida de un académico. Un académico que tiene cualquier tipo de sanción, una amonestación, no puede participar en cuerpos colegiados que son el corazón de nuestra universidad. Todas las decisiones se toman por cuerpos colegiados, consejos internos, consejos técnicos, consejo universitario, comisiones dictaminadoras, no puede acceder a estímulos, es decir, parece como que es solamente lo regañaron, y eso está muy lejos de la realidad, de las consecuencias que realmente implica una amonestación. Igual un alumno que tiene una amonestación, pues ya tiene también no puede recibir ciertos reconocimientos, tampoco puede participar en los cuerpos colegiados, porque un alumno no puede ser consejero tampoco si tiene una amonestación. Entonces, tenemos que erradicar también esta idea de que la amonestación es una cosa que no tiene implicaciones. Tiene implicaciones importantísimas para la vida de las personas en la universidad, ¿no? Porque precisamente, pues en lo que se basa la universidad es en esto, ¿no? En la ética universitaria, por eso el código de ético es nuestro fundamento, y por eso es que, o sea, sí se impugnan incluso las amonestaciones, porque no es una cosa menor el tener muy limitados los derechos cuando hay este tipo de sanción, ¿no? Desde luego la suspensión pues ya tiene una afectación económica y pues la rescisión es la más grave, ¿no? Entonces, sí es importante entender esto, porque a veces pensamos que no le hicieron nada, y no es así. Bueno, lo que pasa, doctora, de veras, es que a veces a muchos profesores abusadores no les interesa participar en esos cuerpos colegiados. No hay un interés, y según el perfil también del agresor, pues también se maneja en estos bajos fondos, donde ellos cobrando no importa. Entonces sí es un poco injusto que solamente haya una sanción de cambio de plantel, donde pues van a reincidir forzosamente lo que pasó, no sé, perdonando y guardando las distancias, pues a los federales, a los que están nada más cambiada de iglesia. Entonces, también
Otra cosa es que si se está contemplando también que estas sanciones podrían estar a negociación en el caso de los agresores que pertenecen a al sindicato, ¿sí? Hay veces en que estos agresores pues se terminan negociando en una mesa a puerta cerrada y la víctima muchas veces no se entera de qué fue lo que sucedió hasta que ya lo ve laborando en otro lado. Entonces, sí es una cuestión, yo creo que muy grave que se debería de tomar en cuenta, estas negociaciones a puerta cerrada. Y por otro lado, yo creo que también yo con los alumnos practico mucho el violentómetro, esta herramienta que se utilizó durante los últimos 5 años, que se generó, me parece, a partir de la Facultad de Psicología y algunas ONGs, que yo creo que es un buen termómetro para ir educando a los chicos, ya que tenemos a las señoritas que nos están compartiendo sus criterios. Eso es todo. Gracias. El violentómetro es del Poli y siempre nos reclaman porque no se les da el crédito. La persona que lo hizo del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, por eso se los digo, porque la he encontrado en varios foros y dicen, es que aquí lo pusieron y no. Entonces, es una herramienta muy útil, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en una cultura de tolerancia cero. Esto es algo que tiene que ver mucho con la cultura y las relaciones violentas. Y desde luego, pues no, o sea, si hubiera sido fácil, ¿no? Pues no estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en esta universidad, ¿no? No es algo exclusivo de la UNAM, creo que, les digo, ha habido más de 50 académicos rescindidos de la universidad. No van a encontrar ustedes ninguna institución en el mundo, si les puedo decir, que tenga este número de personas separadas, ¿no? Y a eso le sumamos también el mismo número de alumnos separados también de la universidad, porque ahí sí hay otra consideración, el tribunal universitario tiene otros criterios, ¿no? Parte un poco de la base de que pues, los alumnos son un poquito más rescatables, además de que la legislación permite suspender a los alumnos 1 año y en el caso de los académicos son simplemente 8 días por los contratos colectivos de trabajo. Y sí, hay derechos sindicales y tenemos nosotros que lidiar con el sindicato, pero pues también es un derecho que tienen los académicos. Lo que hay que hacer las académicas es también hacernos presentes en el sindicato y pedirle a nuestro sindicato que nosotros también, porque no es el sindicato de solamente los varones, las mujeres, no sé ustedes, pero hagamos las cuotas de APAUNAM y entonces sostenemos a veces, ¿no? Esta estructura que muchas veces pues sí defiende a las personas o trata de llegar a acuerdos, pero ahí tendríamos nosotras, ¿no? Digo, yo no, porque ahorita yo soy la contraparte de APAUNAM, entonces no puedo ejercer mis derechos como académica sindicalizada, pero pues es nuestro sindicato, ¿no? O sea, no es el de ellos, es el de todas y todos. Y a veces, pues, nos es muy cómodo decir, pues, no me fijo qué está haciendo el sindicato y no exijo a mi delegado, por ejemplo, porque está defendiendo a una persona que fue señalada como agresora y porque está intentando negociar. Entonces, ahí también tenemos una parte de corresponsabilidad, sobre todo las académicas, ¿no? Que estamos en una situación de más poder y que pertenecemos a esta organización. Digo, en el caso del sector administrativo lo mismo, ¿no? Tienen que las mujeres administrativas, es decir, también exigir a su sindicato que se decante por los derechos de las víctimas, ¿no? Una última pregunta, doctor. Estoy yo. Hola, buenas tardes a todos. Doctora, muchas gracias por estos 25 años de vida profesional. Mi servidor soy Rubén Sánchez, trabajo en la Secretaría General de Policía. Es la primera vez en donde veo una conferencia que esté enfocada hacia este tema de la legalidad o ilegalidad del acoso. Es para mí muy enriquecedor porque todo este tema de la violencia de género, que ya tiene mucho tiempo presente en la vida de todos, pero sobre todo en los últimos meses que ha cobrado mucha fuerza, en lo personal ha sido una avalancha. Darnos cuenta pues, de conceptos como la masculinidad tóxica, por ejemplo, que es algo que yo me he estado intentando documentar un poco respecto de esto, ¿no? De cómo somos criados desde niños, ¿no? Yo acabo de ser papá hace unos años y recuerdo que cuando tuve a mi hijo y que fue varón, me dijeron, ¡qué bueno! ¿Por qué? Yo, sobre este tema de la eliminación de la temporalidad, creo que hay algo importante que tenemos que considerar. La presunción de inocencia es algo que muchos varones
siempre argumentan en contra de los movimientos feministas o de los movimientos de equidad y tal. Porque se tiene esta idea errónea de que forzosamente se tendrá que comprobar la inocencia de un varón cuando acosa a una mujer. Y eso es muy grave, porque eso lo que determina precisamente es que sea verdad o no lo que denuncie una mujer violentada o una persona violentada, está en tela de juicio. Eso es terrible en este país. Yo creo que el eliminar la temporalidad ayuda mucho. Hagamos un poco, yo soy ingeniero civil, hagamos un poco de ingeniería inversa. Cuando se cae un edificio, en un sismo, lo que intentamos hacer es determinar por qué se cayó, cómo estuvo mal diseñado, quién lo construyó, qué materiales utilizaron, pero el edificio se cayó. Tenemos mujeres que son asesinadas por ser mujeres. Y previo a su asesinato por ser mujeres, que es el feminicidio, pues hubo violencia de género. Y esa violencia de género tuvo un inicio. Probablemente cuando era niña o adolescente, cuando le decían, no te vistas así, tú no puedes salir, tú no puedes opinar, tú no puedes ganar dinero, etc. Tú no me puedes dejar. Este tipo de cosas, con lo de la extemporalidad, que me encanta este concepto, empodera a nuestras académicas, alumnas, trabajadoras, a todas, porque una persona que es acosada hoy y denuncia, tiene el mismo valor que haya sido acosada hace 20 años y que haya pasado 20 años de acoso y que probablemente el día de mañana pueda amanecer en una zanja, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de eliminar la temporalidad, lo cual yo lo celebro mucho. Y para no extenderme mucho nada más, creo que por aquí la apunté, pero como no veo bien, entonces tengo que... quiero hacer una precisión. Yo creo que la sanción o las sanciones que se prevén en la ley universitaria en general para las personas que pues ejercen el acoso contra otra, está muy bien, ¿no?, que pierdan estos derechos universitarios. Pero recordemos algo. Hay un momento, y pues yo no lo sé definir porque yo no soy abogado, pero hay un momento en donde el acoso se transforma en delito. Y el delito tiene que ser cárcel. Entonces, ¿en qué podemos nosotros abonar para poder darnos cuenta cuando el acoso ya no es una cuestión de una sanción, ya es un delito? Yo recuerdo alguna vez escuchar una noticia en donde decían, es que esta persona solamente realizó tocamientos sobre la pantaleta de la compañera. ¡Wow! A ver, ¿quién te da el derecho de tocar a alguien ahí? ¿No? ¿Y por qué eso no tiene una sanción penal? Eso es, creo que lo que más les indigna a ellas. ¿Por qué tenemos que vestirnos de alguna forma para irnos al metro o para irnos al centro cuando vamos a echarnos una chela con una amiga? ¿Verdad? ¿Por qué ese cambio? Entonces, para concluir, yo creo que el perfil del universitario, además de ser universal, estar a favor de la cultura, de la ciencia, promoverla, hacerla, trabajarla, creo que parte de ese perfil es que no puede uno ser acosador. Un acosador no tiene por qué estar aquí, ya no más de eso, porque lo vemos todos los días, en todas partes, a todas horas. Y a la comunidad masculina lo que yo les digo es, acérquense a los chiquitos, a los niños. Cuando un niño es bien criado desde casa, y le decimos respeto y tolerancia, ¿qué sientes dentro de ti? Estarte en contacto con tus sentimientos, generaremos una nueva generación de hombres que no crezcan en esta masculinidad tóxica. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente el tema de las masculinidades es algo que hay que trabajar mucho, ¿no? También hemos ido a algunos planteles y seguiremos yendo a dar un taller sobre masculinidades positivas, ¿no? Que lo da un colega también de la oficina y que pues tiende precisamente a esta reflexión. Pero hay un punto aquí muy importante y que es muy importante hacer la precisión. Hay conductas que son sanciones, o sea, que merecen una sanción administrativa, es decir, de la universidad, laboral, y que pueden constituir o no delitos. Pero lo que es bien importante entender es que van por cuerdas separadas. Les pongo el caso más claro, ¿no? Si hay una violación que ocurre, bueno, la persona puede denunciar, se expulsa al alumno de la universidad, por ejemplo, pero también se le puede denunciar penalmente.
Pero ¿por qué les digo que es muy importante? Porque a veces van a encontrar ustedes argumentos tramposos que dicen, es que como no procedió penalmente, se le debe reinstalar, ¿no? Y tenemos casos de esos. Entonces, hubo un caso muy desafortunado donde pues, un consejero hace algunos años en la Comisión de Honor utilizó este argumento para perdonar a un chico que había sido expulsado por violación. Porque dijo, no, pues es que, o sea, en el proceso penal esto no prosperó, no se encontraron elementos. Hay que decir, son dos procesos de naturaleza completamente distintos. Los que constituyen delitos, que no todos los casos de violencia de género constituyen delitos, pues a lo mejor, ¿no? Piropos, comentarios discriminatorios pueden merecer una sanción, pero no son un delito. Pero es muy importante porque el derecho penal tiene estándares de prueba mucho más estrictos que el laboral o que el disciplinario. Entonces, aunque no se haya comprobado la violación como tipo penal, por eso es bien importante decir, el protocolo no establece tipos. Nosotros no sancionamos por tipos penales, sancionamos por faltas al código de ética de la universidad, que es algo radicalmente distinto. Entonces, aunque no haya prosperado la vía penal y lo hayan declarado inocente de violación, la expulsión subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque faltó al código de ética de la universidad. Bueno, ya en nuestro estatuto general está la violencia de género como causa grave de responsabilidad, pero antes era porque faltó al debido respeto que entre sí se deben los universitarios, punto. Y los estándares de prueba son muy distintos. Y normalmente la experiencia que tenemos en la UNAD, que es una experiencia pues, que nos habla también de la justicia en nuestro país, es que normalmente las víctimas no quieren acudir al Ministerio Público a denunciar. Aunque sean delitos, aunque les digamos, oye, ¿sabes qué? Esto lo podemos ir a denunciar al Ministerio Público, te dicen, no, yo quiero que lo sancionen en la universidad y no quiero saber nada más del Ministerio Público porque no hay confianza, digamos, pues en la actuación de las autoridades. Entonces, sí es importante hacer esta distinción porque es este argumento, ¿no? Y lo han utilizado algunas de, pues es que, ¿no? Una, integrante del sindicato de administrativo decía, oye, pues es que lo exoneraron en la causa penal, reinstálalo. No, o sea, eso penal va por puerta separada y ayer habrán considerado lo que sea, pero la rescisión laboral y las causales de rescisión quedaron acreditadas para la universidad y se sostienen. Entonces, sí es muy importante eso, porque este caso, que fue muy lamentable, que ha tenido consecuencias para la universidad, fue porque un consejero listillo convenció al resto de la Comisión de Honor, lo sorprendió, diciéndoles precisamente, utilizando este argumento, ¿no? Esto y que era fuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Entonces, es muy importante tener que son dos procesos completamente distintos, que no se excluyen, pero que no dependen ni necesariamente ninguno del otro. Tampoco la rescisión se puede utilizar en la causa penal como una prueba, tampoco, ¿no? Es una cosa completamente distinta. Muy bien. Pues, por favor. Bueno, les recuerdo que las licenciadas Janet Becerra y Virginia Ibarra, de la Unidad para la Atención a Denuncias, impartirán el taller Violencias y Uso del Lenguaje Incluyente y No Sexista en esta misma sala el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Agradecemos su presencia, doctora Mónica, muchísimas gracias por esta conferencia y los invitamos que están a su costado derecho y a nuestro costado izquierdo para tomar un pequeño refrigerio. Muy buenas noches. Ibas a decir